El umbral del silencio. Hablar de Brigitte Bardot es invocar un mito que siempre se resistió a ser domesticado. Ícono absoluto del cine europeo, símbolo de una libertad femenina adelantada a su tiempo y, al mismo tiempo, mujer herida por la exposición constante, Bardot pasó sus últimos años replegada, con la palabra afilada y la memoria sin concesiones. En ese umbral, cuando la vida se contempla con la crudeza de lo irreversible, la actriz dejó entrever una lista íntima. 5 nombres masculinos que, por distintos motivos, encarnaron la traición, la desilusión o el desencanto. No se trata de odio en su acepción vulgar, sino de un rechazo existencial. Hombres que representaron aquello de lo que Bardot quiso huir para sobrevivir. En entrevistas tardías, cartas privadas y silencios elocuentes, la actriz fue dibujando un mapa emocional donde el amor, lejos de redimir, terminó por asfixiar. El primer quiebre. El mentor que dejó de ser refugio. Roger Vadim. Para comprender la raíz del resentimiento, hay que volver al inicio. Roger Vadim no fue solo un amante o un esposo, fue el arquitecto del mito Bardot. La descubrió, la moldeó y la lanzó a la fama con «Y Dios creó a la mujer». Durante años, Bardot le agradeció esa puerta abierta. Sin embargo, el agradecimiento se tornó en deuda emocional. Con el tiempo, Bardot describió esa relación como una jaula dorada. Vadim, el hombre que la presentó al mundo, también habría impuesto una mirada, la de la mujer como objeto narrativo, como cuerpo antes que conciencia. En retrospectiva, Bardot interpretó esa dinámica como una expropiación de su voz. No lo acusó de crueldad abierta, pero sí de algo más sutil y devastador. Haberla amado por lo que representaba, no por quien era. El rechazo posterior no fue rencor juvenil. Fue la conclusión amarga de una mujer que entendió tarde que su libertad había sido administrada por otros. El amante imposible, pasión y distancia. Jean-Louis Trintignant. Si Vadim simboliza el origen del desencanto, Jean-Louis Trintignant encarna la herida romántica. Su relación fue intensa, profunda y, precisamente por eso, insoportable. Trintignant representaba la sensibilidad, la introspección, el silencio. Bardot, en cambio, era un volcán expuesto. En testimonios posteriores, la actriz dejó entrever que aquel amor fracasó por incompatibilidad emocional. No hubo traición pública, pero sí una distancia que Bardot vivió como abandono. El actor, más reservado, nunca entró en la lógica del espectáculo sentimental que rodeaba a Bardot. Para ella, eso se tradujo en soledad acompañada. Con los años, Bardot reinterpretó ese vínculo como un error de expectativas, amar a alguien incapaz de habitar el mismo ruido mediático. El rechazo no fue odio, sino una forma de autoprotección tardía. ¿El matrimonio como prisión? Jacques Charrier. El matrimonio con Jacques Charrier fue, para Bardot, el intento más serio de normalidad. También, según sus propias palabras, el más destructivo. En esa unión nació su hijo, un hecho que la actriz siempre abordó con dolor y ambivalencia. Bardot nunca ocultó que la maternidad no fue una elección serena, sino una imposición social. Charrier pasó a simbolizar en la memoria de Bardot la presión del deber, el esposo, el padre, la familia correcta. Con los años, su rechazo hacia él se volvió explícito, no tanto por hechos concretos, sino porque representaba el momento en que su vida dejó de pertenecerle. En entrevistas tardías, Bardot habló de esa etapa como de una asfixia moral. El rechazo a Charrier fue, en realidad, el rechazo a una estructura que la obligó a ser alguien que no reconocía. El millonario distante, lujo sin amor. Gunter Sachs. Gunter Sachs ofreció a Bardot lo que el mundo suponía que ella deseaba: lujo, viajes, admiración. Pero la actriz, ya escarmentada, descubrió pronto que el brillo no sustituye la intimidad. En su memoria, Sachs quedó asociado a la frialdad elegante, al amor convertido en vitrina. Bardot describió esa relación como un intercambio desigual. Ella ponía el corazón, el entorno ponía el decorado. Con el tiempo, ese recuerdo se endureció hasta transformarse en rechazo. No al hombre, sino a la idea de que el dinero pudiera compensar la falta de conexión real. El artista provocador. Cuando la admiración se vuelve herida, Serge Gainsbourg. Serge Gainsbourg no fue un gran amor de Bardot, pero sí una figura clave en su vida emocional. Compartieron creatividad, provocación y una química intensa. Sin embargo, Bardot terminó asociando a Gainsbourg con la exposición sin límites. Canciones, gestos y provocaciones que, según ella, traspasaron la línea del respeto. En su vejez, Bardot habló de esa relación como de una traición estética, la sensación de haber sido utilizada como símbolo, no como persona.
El rechazo aquí no es íntimo, sino cultural. La negativa a seguir siendo materia prima para el escándalo masculino. El sentido de la lista. ¿Por qué nombrar? ¿Por qué, antes del final, señalar a 5 hombres? La respuesta no está en el ajuste de cuentas, sino en la necesidad de ordenar el relato. Bardot, consciente de su lugar en la historia, quiso dejar claro que su mito no fue gratuito. Estuvo hecho de renuncias, heridas y desilusiones. Estos nombres no son villanos unidimensionales. Son espejos de una época, de una industria y de una mujer que pagó un precio altísimo por vivir sin pedir permiso. El rechazo de Bardot es, en última instancia, un acto de afirmación tardía. El impacto público. Francia, frente al espejo Bardot. Cuando comenzaron a circular fragmentos de entrevistas, memorias indirectas y testimonios atribuidos a los últimos años de Brigitte Bardot, Francia reaccionó con una mezcla de incomodidad, fascinación y rechazo. No era la primera vez que Bardot provocaba polémica. Su vida siempre fue una sucesión de rupturas con lo políticamente correcto, pero esta vez el golpe fue distinto. No atacaba a un sistema abstracto, sino a hombres concretos, figuras conocidas, nombres inscritos en la historia cultural del país. La opinión pública se dividió casi de inmediato. Para algunos se trataba de una venganza tardía, impropia de una figura que ya había dicho demasiado. Para otros, era el gesto final de una mujer que se negó a morir en silencio. Bardot, incluso retirada del mundo, seguía obligando a Francia a hablar de ella, y sobre todo, a hablar de sí misma. El debate mediático, memoria o ajuste de cuentas. Los grandes diarios franceses no tardaron en plantear la pregunta central. ¿Tiene una mujer el derecho de reinterpretar su pasado cuando el mundo ya lo ha convertido en mito? Columnistas conservadores acusaron a Bardot de reabrir heridas, de dañar reputaciones que ya no podían defenderse. En contraste, periodistas culturales y feministas señalaron algo esencial. Durante décadas, la narrativa sobre Bardot fue escrita por hombres, directores, críticos, biógrafos, y siempre desde el deseo, nunca desde el desgaste emocional. De esta historia no trata solo de 5 nombres, sino de una batalla por el control del relato. Bardot no aportó documentos judiciales ni pruebas materiales, aportó algo más incómodo, su experiencia subjetiva. Y en una cultura acostumbrada a exigir pruebas solo a las mujeres, eso resultó profundamente perturbador. El feminismo dividido, Bardot como figura incómoda. Paradójicamente, la reacción del feminismo francés fue ambigua. Brigitte Bardot nunca se alineó con los movimientos feministas clásicos. De hecho, fue crítica con muchos de ellos. Sin embargo, su testimonio tardío resonó con fuerza en una nueva generación que vio en sus palabras un ejemplo de algo muy contemporáneo: la revisión del consentimiento emocional a posteriori. ¿Puede una relación considerada normal en los años 50 o 60 ser reinterpretada hoy como opresiva? ¿Puede una mujer anciana decir, «¿Eso me dañó?», aunque en su momento no tuviera las palabras para expresarlo? Bardot, sin proponérselo, se convirtió en un caso de estudio. No como heroína feminista, sino como mujer que sobrevivió sin manual ideológico, pagando el precio de no pertenecer a ningún bando. La industria cultural bajo acusación. Más allá de los nombres propios, el verdadero acusado fue el sistema. Productores, directores y agentes vieron cómo el testimonio de Bardot reactivaba una pregunta incómoda. ¿Cuántas carreras femeninas se construyeron a costa de su autonomía personal? En retrospectiva, la lista de hombres odiados funcionó como una metáfora del engranaje cultural de la posguerra europea. Relaciones desiguales, poder concentrado, mujeres convertidas en símbolos antes de ser personas. Bardot no denunció contratos ni cláusulas, denunció algo más difuso y, por eso, más difícil de refutar: el desgaste psicológico de ser deseada sin ser escuchada. La vejez como espacio de verdad. Uno de los aspectos más analizados fue la edad desde la que Bardot habló. En una sociedad que silencia a las mujeres mayores, su palabra fue percibida como casi transgresora. La vejez, lejos de dulcificar su discurso, lo volvió más afilado. Psicólogos y sociólogos señalaron un fenómeno recurrente. Muchas personas, al final de la vida, sienten la necesidad de ordenar el pasado, de nombrar aquello que dolió para poder soltarlo. En el caso de Bardot, esa necesidad chocó con su condición de mito público. Lo que en una persona anónima habría sido una confesión privada, en ella se convirtió en un acontecimiento nacional. El silencio de los aludidos. Otro elemento que alimentó el debate fue el silencio casi absoluto de los hombres mencionados o de sus entornos. Algunos ya no vivían, otros optaron por no responder. Ese silencio fue interpretado de 2 maneras opuestas.
Para los críticos de Bardot, fue prueba de que no había nada que responder. Para sus defensores, fue la confirmación de una dinámica histórica. Los hombres no necesitan justificarse. Bardot y la cancelación que no llegó, en plena era de la cancel culture, muchos se preguntaron si Bardot estaba buscando provocar una última ola de controversia. La respuesta fue clara. Nadie puede cancelar a quien ya se ha retirado del mundo. Bardot no dependía de contratos, reputación ni aplausos. Su palabra no buscaba aprobación, buscaba coherencia interna. Lejos de destruir su legado, el episodio lo volvió más complejo. Bardot dejó de ser solo el símbolo erótico o la activista animalista para convertirse en algo más incómodo y humano. Una mujer que no idealiza su propio pasado. El legado reescrito. Al final, el mayor impacto no fue sobre los hombres nombrados, sino sobre la imagen histórica de Brigitte Bardot. Su figura pasó de ser congelada en la juventud eterna a ser leída como una trayectoria completa, con contradicciones, errores y resentimientos. Amar como forma de desgaste. Para comprender el último repliegue de Brigitte Bardot, su abandono temprano del cine, su rechazo a la vida pública, su refugio casi monástico, hay que mirar el amor no como salvación, sino como desgaste acumulado. Bardot no habló del amor como promesa incumplida, sino como fuerza centrífuga, algo que la expulsó de sí misma una y otra vez. En su relato tardío, amar fue exponerse sin red en un mundo que confundía deseo con derecho. Cada relación, cada hombre significativo, dejó una marca que no siempre sangró a la vista, pero que erosionó su identidad. El rechazo final a ciertos nombres no fue una rabia súbita, fue la suma de microfracturas que, con los años, hicieron imposible seguir sosteniendo el mismo edificio emocional. El cuerpo como territorio disputado. Durante décadas, el cuerpo de Bardot fue propiedad pública, fotografiado, comentado, legislado por miradas ajenas. En ese contexto, el amor se convirtió en una extensión de la exposición. Bardot confesó sentirse habitada más que acompañada. Incluso en la intimidad, nunca dejó de ser observada. Este fenómeno tuvo consecuencias psicológicas profundas. Especialistas que han analizado su trayectoria señalan una constante: la dificultad para habitar el silencio compartido. El amor, para Bardot, casi siempre fue ruido. Y el ruido cansa. Con el tiempo, ese cansancio se transformó en aversión a la cercanía, especialmente masculina. La maternidad como herida no cerrada, uno de los núcleos más delicados y menos comprendidos de su vida fue la maternidad. Bardot nunca romantizó ese capítulo. Al contrario, lo describió como un punto de no retorno donde el deber social venció a su intuición. En su memoria, ciertos hombres quedaron ligados a esa imposición. El rechazo que expresó en la vejez no fue contra su hijo, sino contra un sistema afectivo que no le permitió elegir. Ese conflicto interno, jamás resuelto del todo, alimentó una culpa persistente y una necesidad radical de retirarse del mundo humano para no seguir fallándose a sí misma. La retirada del cine, huir para sobrevivir. Cuando Bardot abandonó el cine en la cima de su fama, muchos hablaron de capricho. Décadas después, su propio relato desmontó esa versión. No huyó del trabajo, huyó del entramado emocional que lo rodeaba. Seducciones forzadas, dependencias afectivas, pactos tácitos. El rechazo a ciertos hombres fue inseparable del rechazo a la industria que los legitimaba. Bardot entendió que, para salvar lo que quedaba de su identidad, debía romper con todo. Cámaras, alfombras rojas, romances públicos. Fue una retirada estratégica, no una rendición. Los animales como refugio moral. En el vacío dejado por el amor humano, Bardot encontró un ancla. Los animales, no como sustitutos sentimentales, sino como relación ética. Con ellos no había negociación de poder, ni seducción, ni traición simbólica. Solo cuidado y responsabilidad. Este giro no fue anecdótico. Representó una reconfiguración total del afecto. Bardot pasó de amar en condiciones de desigualdad a amar donde el dominio no era posible. Muchos de los hombres que nombró con rechazo quedaron, en su memoria, del lado opuesto a este nuevo sistema de valores. La soledad elegida. A diferencia de otras figuras que envejecen lamentando la pérdida de atención, Bardot eligió la soledad. No como castigo, sino como espacio de control. En la soledad, nadie le exigía sonreír, amar, perdonar. Allí pudo, por fin, no gustar. Ese es quizá el punto más radical de su testimonio final. Bardot no buscó reconciliación. No quiso cerrar heridas con abrazos simbólicos. Prefirió nombrar y apartar. Para ella, la paz no pasó por el perdón público, sino por la distancia definitiva. El odio como palabra límite. Cuando Bardot habló de odio,
Muchos se escandalizaron. Sin embargo, en su lenguaje tardío, el término funcionó como frontera, no como agresión. Odiar fue, para ella, una forma extrema de decir, hasta aquí. Un gesto lingüístico para proteger lo poco que quedaba intacto. Ese odio no pide respuesta ni reparación. Es una declaración de límites en una vida donde casi nunca los tuvo. Entender esto es clave para leer su lista no como venganza, sino como autodefensa final. La mujer detrás del mito, Bardot despojada de glamour, incómoda, contradictoria y profundamente lúcida. No una santa ni una víctima perfecta, sino una mujer que pagó el precio de vivir intensamente en un mundo que no sabía cuidar a sus iconos. Sus palabras finales no buscan ser ejemplo, buscan ser verdad. Y en esa verdad, los hombres que nombró ocupan un lugar preciso. No el del enemigo eterno, sino el del error que no quiere repetirse. El final como acto político. En la historia cultural europea, pocas figuras han comprendido el final de la vida como un acto político. Brigitte Bardot, sí. Su retirada del mundo no fue solo una elección íntima, sino una ruptura consciente con la narrativa tradicional del ocaso. La del arrepentimiento, la reconciliación forzada, la sonrisa final para tranquilizar al público. Al nombrar, al rechazar, al no suavizar su pasado, Bardot ejecutó un último gesto de libertad. En una sociedad que exige a las mujeres mayores convertirse en figuras apaciguadas, ella eligió la incomodidad. Su palabra final no buscó absolución ni comprensión universal. Buscó algo más radical, ser fiel a sí misma hasta el final, el derecho a reescribir la propia vida. Uno de los legados más profundos de esta confesión final es la reivindicación del derecho a reinterpretar la propia historia. Durante décadas, la vida de Bardot fue contada por otros, biógrafos, críticos, fotógrafos, amantes. Su gesto tardío desmonta la idea de que el pasado es un archivo cerrado. La memoria, en su caso, no funciona como cronología objetiva, sino como verdad emocional. Y esa verdad cambia con el tiempo. Bardot entendió que no debía nada a la versión oficial de su propia leyenda. Reescribirse fue, para ella, una forma de recuperar soberanía, vejez y palabra femenina. Un tabú persistente. El impacto cultural de sus declaraciones no puede separarse de un hecho incómodo. La vejez femenina sigue siendo un territorio censurado. Se permite a los hombres mayores hablar con crudeza, arrepentirse o acusar. A las mujeres, en cambio, se les exige gratitud, discreción, silencio. Bardot rompió ese pacto no escrito. Habló desde un cuerpo envejecido, desde una vida ya cumplida, sin la necesidad de gustar. Ese lugar de enunciación fue, para muchos, más perturbador que los nombres mencionados. No escandalizó lo que dijo, sino desde dónde lo dijo. El mito desmantelado. Bardot destruyó la imagen congelada de la juventud eterna. Dejó de ser únicamente el icono sensual de los años 50 y 60 para convertirse en una figura trágica y compleja, atravesada por contradicciones. Lejos de debilitar su legado, este desmantelamiento lo fortaleció. El mito inalcanzable se transformó en trayectoria humana. Bardot pasó a formar parte de una genealogía distinta, la de las mujeres que se atreven a decir que el éxito no compensa todas las pérdidas. La soledad como herencia, si hay un hilo que atraviesa toda su vida y se cristaliza en, es la soledad elegida. Bardot no murió rodeada de homenajes ni buscó reconciliaciones públicas. Su herencia no es un manual de felicidad, sino una advertencia. Vivir intensamente tiene un costo, y no todas están dispuestas, o protegidas, para pagarlo. Esa soledad no fue fracaso, sino consecuencia. Consecuencia de haber amado sin filtros, de haber dicho no cuando se esperaba docilidad, de haber huido cuando quedarse significaba desaparecer. Venganza o testamento. Con el tiempo, la pregunta inicial perdió fuerza. Ya no importa si su lista fue venganza o catarsis. Lo que permanece es su valor como testamento simbólico. Bardot no dejó instrucciones materiales, sino una idea poderosa. Nadie, ni siquiera el público, tiene derecho a exigir una versión edulcorada de una vida ajena. Su legado final no absuelve ni condena. Interpela, obliga a repensar el amor, el poder, la fama y el silencio impuesto a las mujeres que envejecen fuera de la norma. Brigitte Bardot, en la historia cultural europea. Hoy, Bardot ocupa un lugar singular. No es solo una actriz legendaria ni únicamente una activista radical. Es una figura liminal, situada entre el esplendor y la renuncia, entre el deseo colectivo y la retirada absoluta. Su última palabra la inscribe en una tradición incómoda, la de quienes no se reconcilian con el mundo, pero tampoco se disculpan por ello. En ese gesto,
Bardot sigue siendo contemporánea, incluso peligrosa para un sistema que prefiere finales ordenados. El cierre que no cierra, Brigitte Bardot no cerró su historia. La dejó abierta. Su confesión final no pretende clausurar debates, sino abrirlos. Sobre el amor, sobre la memoria, sobre el precio de la libertad femenina en un siglo que la celebró y la devoró. Quizá ese sea su legado más duradero. Recordarnos que no todas las vidas están hechas para ser reconciliadas, y que hay una forma de dignidad en decir la verdad cuando ya no se espera nada a cambio. Desde la perspectiva del análisis cultural, este final no es escándalo ni ajuste de cuentas, es coherencia. Bardot vivió sin pedir permiso, y al final, también habló sin pedirlo. Ese es quizá el acto más radical de todos.